el resumen, ¿verdad? De lo que son de este ejercicio que acabamos de discutir, de los efectos directores, ¿verdad? Entonces, si se recuerdan, pues habíamos visto que hay unos que son activantes, que en esta imagen, pues serían estos que están de color azul. Y luego tenemos los desactivantes, que ya serían esta flecha que vemos aquí de color rosado, ¿verdad? Y luego, si se fijan, hay esta separación con doble barra que sirve para separar lo que son los directores ortopara de lo que son los directores meta, ¿verdad? Y luego, pues, si se recuerdan, dentro de esto de los activantes habíamos dicho que eran unos que eran débiles y otros que son fuertes. Igual aquí para los desactivantes, los que aparecen primero son los débiles y a medida pues nos vamos moviendo hacia la derecha, tendríamos los que son moderados y los que serían desactivantes más fuertes. Y esta pues es otra forma, ¿verdad? En el libro ya ayer habíamos hablado de una tabla en la cual también aparece este resumen, pero este está hacia la horizontal, así que ustedes pueden tener a mano, pues ahí la que se les haga más fácil, ¿verdad? Y bueno, las reacciones que nos hacían falta por ver son la alquilación y la asilación de Friedel-Crafts. Estas reacciones pues reciben el nombre de los dos científicos que las plantearon. Una de ellas, pues esta, que es la alquilación, lo que implica es adicionar, ¿verdad? Un grupo alquilo al anillo benceno. En este caso, los reactivos, ¿verdad? El benceno reacciona con lo que son los haluros de alquilo, aquellos donde pues un grupo alquilo está unido a un halógeno que puede ser cloro, bromo o yodo y que también requieren de la presencia de un catalizador que debe de ser un ácido de Lewis, es decir, una especie que tenga, ¿verdad? Un átomo ahí que pueda aceptar pares de electrones solitarios, ¿verdad? Y estos pues ya son algunos ejemplos que habíamos mencionado también para la cloración y la bromación, ¿verdad? Puede ser el bromuro de hierro 3, o el cloruro de aluminio o el cloruro de hierro 3, ¿verdad? Y lo que se forma, pues, es el alquil benceno más el haluro de hidrógeno, dependiendo de quién haya sido el halógeno unido al grupo alquilo, ¿verdad? Entonces, este es un método que nos permite sintetizar alquilbencenos a partir de haluros de alquilo benceno y un ácido de Lewis, como les decía, que usualmente pues suele ser el cloruro de aluminio. Entonces aquí vamos a ver el mecanismo, cómo es que va ocurriendo en esta página que habíamos hablado, de verdad, del ChemTube. Entonces lo primero es la generación de el electrófilo, ¿verdad? Porque tenemos que tener claro que en un haluro de alquilo, pues este átomo de cloro va a tener 3 pares de electrones solitarios. Lo mismo que explicábamos para la molécula de bromo y para la molécula de cloro, pues no son especies deficientes en electrones, sino que al contrario, son especies ricas en electrones, ¿verdad? El cloruro de aluminio, lo que sí habíamos explicado era que era un compuesto iónico, ¿verdad? Es decir, este aluminio ha perdido 3 electrones, ¿verdad? Y por eso puede aceptar un par de electrones. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad? Lo que son el par de electrones solitarios y esta que sería la representación. Esta siempre se las explico porque tanto en el libro como en estas simulaciones hacen pensar como que el cloruro de aluminio es un compuesto covalente, cuando no lo es, ¿verdad? Entonces aquí, aunque estamos viendo enlaces, es importante tener claro que este cloruro de aluminio es un compuesto iónico, ¿verdad? Pero aquí lo que hacen es pues tratar de explicarnos que comprendamos, ¿verdad? Este producto que se forma, pero hacer esa observación, ¿verdad? Que el cloruro de aluminio es un compuesto iónico. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir, como hemos dicho, es que este cloro le va a donar un par de electrones a este aluminio, ¿verdad? Y cuando eso ocurra, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que este aluminio va a quedar unido de forma covalente a este átomo de cloro, que es este intermediario que estamos viendo acá.
aquí no sé si lo logran ver bien, de color naranja, está esta carga positiva y sabemos que los halógenos pues tienden a atraer hacia sí los electrones. Entonces, rápidamente, este enlace de el carbono con el halógeno se rompe, ¿verdad? Aquí. Este enlace rápidamente se rompe porque además este ya era un enlace polar, ¿verdad? Ya tenía una tendencia a romperse y se rompe, ¿verdad? Fácilmente, quedando ahí este carbono con carga positiva, si ustedes se fijan. Entonces, este es el electrófilo. En la alquilación de Friedel-Crafts, nuestro electrófilo es este carbocatión, ¿verdad? Que se forma cuando se rompe este enlace entre el carbono y el halógeno, y ese enlace, como decíamos, se rompe por el hecho de que este ácido, que es deficiente en electrones, que tiene una especie, ¿verdad? Ahí deficiente en electrones, esa carga positiva atrae a estos electrones cargados negativamente, ¿verdad? Una vez que se ha formado el carbocatión, entonces ahí ya tendríamos, ¿verdad? Que nuestro benceno, que tiene estos electrones pi, atacarían a ese átomo de carbono cargado positivamente y se enlazaría a él, ¿verdad? Y tendríamos que se formaría nuestro complejo sigma. En el segundo paso, pues decíamos, ¿verdad? Rápidamente, pues este protón, el que queda unido al carbono que también se unió al carbocatión, es removido. En este caso, pues sería removido por el ion cloruro. Aquí, ¿verdad? El ion cloruro vendría, se uniría a este protón, el par de electrones de enlace, restituye la aromaticidad y ahí tenemos que, como decíamos, pues se formaría, ¿verdad? El haluro de hidrógeno, aquí el cloruro de hidrógeno, ¿verdad? Y en este caso se formaría el terbutil benceno, ¿verdad? Entonces, si se fijan, hemos hablado de 4 pasos, ¿verdad? Pero los primeros 2 pasos son los pasos necesarios para que se forme el electrófilo, ¿verdad? Propiamente, como hemos dicho, la reacción de sustitución electrofílica aromática solo tiene 2 pasos, que es el ataque del anillo al electrófilo y luego la pérdida del protón del anillo para restituir la aromaticidad. Algo bien importante y que aquí se menciona o que lo podemos ver, este carbocatión que se forma aquí es un carbocatión terciario, ¿verdad? Que son los carbocationes más estables. Esta reacción con un haluro de alquilo terciario ocurre rápidamente. Con un haluro secundario, pues ocurre a una velocidad aceptable, dijéramos, pero los haluros de alquilo primarios sí son reacciones que toman más tiempo, ¿verdad? Porque sabemos y son más complicadas de llevarlas a cabo porque sabemos que los carbocationes primarios son inestables, ¿verdad? Entonces, bien, ese era el mecanismo ahí viéndolo más o menos como en animación. Aquí está eso que les estaba mencionando de qué sucedería si el haluro de alquilo fuera primario. Si el haluro de alquilo fuera primario, de hecho, el carbocatión no se forma. Por lo que ya les decía, los carbocationes primarios no son estables. Entonces, en el caso de un haluro de alquilo primario, nuestro electrófilo es toda esta especie, ¿verdad? Es decir, es el cloro unido al aluminio y que sigue unido al carbono. ¿Qué es lo que provoca la ruptura de este enlace? La ruptura de este enlace es provocada por el ataque del benceno. Por eso les digo yo, el electrófilo es toda esta especie. El carbono ataca a este carbono que está con esta carga parcial positiva, porque ya les decía, ¿verdad? Este enlace carbono halógeno está polarizado. El halógeno, ¿verdad? Va a ser más electronegativo que el carbono. Y entonces al atacarlo, se une a él, ¿verdad? Pero en ningún momento, si ustedes se fijan, se forma como tal el carbocatión, porque los carbocationes primarios no se forman, son muy inestables, ¿verdad? Este sería nuestro complejo sigma. Este es el otro intermediario que se forma, ¿verdad? Y aquí es donde efectivamente vemos este cloro se va a separar de este aluminio y se separa cuando este cloro se une al hidrógeno y se restituye la aromaticidad, ¿verdad? Ya mencionábamos
en reuniones anteriores, que los catalizadores se recuperan al final, tal como nosotros los incorporamos al inicio. Entonces, esta es la pequeña diferencia, dijéramos, entre que utilizáramos nosotros un haluro de alquilo primario y el mecanismo que estábamos viendo en la simulación, que era el mecanismo para un terciario. Ahí sí se forma, ¿verdad? El carbocatión. Aquí no. Algo que se puede dar, por ejemplo, cuando los haluros de alquilo son primarios o son secundarios, es que se lleven a cabo los reordenamientos, que espero yo que se acuerden de haberlos visto en, en Orgánica 1 o no se acuerdan. No, yo no. ¿Ah? Yo no. Usted no lo vio. Ok, bien, porque eso es bien importante, ¿verdad? Saberlo. Entonces vamos a hacer un paréntesis y vamos a utilizar una pizarra para explicar esto de el reordenamiento. Ariana, no sé por qué usted no me aparece en la lista de los usuarios, pero se la voy a compartir para todos. Pero a mí sí me cae. Ah, sí, porque ahorita se lo acabo de decir, pero, o sea, le acabo de decir que a cualquiera que tenga el enlace, pero hay una opción aquí donde usted, o sea, le aparece ya la lista de los participantes y usted no me aparece, no sé por qué, pero no se preocupe, ya la compartí. Bueno, entonces, ¿qué son los reordenamientos? ¿De dónde proviene esto de los reordenamientos? Les decía yo que esto probablemente lo vieran en Orgánica 1 porque en Orgánica 1, cuando se ven las reacciones de sustitución nucleofílica y de eliminación, hablamos, ¿verdad? Sobre, bueno, y no me quiero meter a estos mecanismos porque no son los que estamos viendo ahorita, pero cuando las reacciones son de sustitución nucleofílicas unimoleculares o las eliminaciones son unimoleculares, hay un intermediario ahí, bueno, o se da el intermediario en estas reacciones que es un carbocatión, ¿verdad? Y allá en Orgánica 1 explicamos, ¿verdad? De que hay ciertos científicos que han estudiado, ¿verdad? Estas reacciones y repetían las reacciones y las hacían y las hacían y las hacían y las hacían 1000 veces y no obtenían el producto que ellos suponían que debía de obtenerse, sino que siempre se obtenía un producto diferente, ¿verdad? Y eso fue lo que llevó a plantear de que en algún momento en el transcurso de la reacción debía de haber, ¿verdad? Un nuevo orden dentro de la molécula para que siempre se formara un tipo de producto en particular y no el que se deseaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que estos científicos encontraron, ¿verdad? Entonces, aquí sin mencionar cómo se formó, sino que solamente voy a explicar la parte de el reordenamiento. Entonces, supongamos que nosotros tuviéramos este carbocatión, ¿verdad? Supongamos aquí que nosotros tuviéramos este. Bueno, aquí para que quede más claro. Pongamos que por algún mecanismo, ¿verdad? El intermediario que se formara fuera este. Este
es un carbocatión secundario, ¿verdad? Porque, aquí lo voy a poner, ¿verdad? Este carbocatión es un carbocatión secundario porque este carbono que tiene la carga positiva está unido a 1 y a 2 carbono, ¿verdad? Pero este carbocatión secundario podría sufrir, o sea, los átomos podrían ordenarse de una forma distinta para que hubiera un carbocatión más estable, que podría ser un carbocatión terciario, porque aquí tendríamos que estar todos de acuerdo que este carbono de acá, este es un carbono terciario, porque está unido a 1, a 2 y a 3 carbonos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo convertimos este carbocatión secundario en un carbocatión terciario? Entonces, ahí es donde se habla de el reordenamiento, ¿verdad? Y entonces, ¿qué implica el reordenamiento, verdad? El reordenamiento implica el movimiento de un átomo o grupo de átomos con el par de electrones de enlace. Eso es lo que es el reordenamiento, ¿verdad? Es el movimiento de un átomo o un grupo de átomos con su par, ¿verdad? Aquí realmente sería con su par de electrones de enlace. Pues, por ejemplo, en este caso de este carbocatión, el reordenamiento implicaría que se moviera este hidrógeno junto con su par de electrones de enlace hacia este carbono. ¿Y por qué se pueden mover hacia este carbono? Porque aquí vemos que este carbono solo tiene 6 electrones a su alrededor, solo está formando 3 enlaces. Podría aceptar a este hidrógeno junto con su par de electrones de enlace. Estos reordenamientos se representan, se escriben, ¿verdad? Con una flecha, se utiliza un guión curvo y eso lo que indica es que, por ejemplo, este símbolo que yo acabo de escribir ahorita, específicamente se conoce con el nombre de transposición de hidruro. Es decir, hemos movido un hidrógeno junto con su par de electrones de enlace, ¿verdad? Entonces, como resultado de esa transposición, de ese movimiento, entonces ahora, ¿qué tendríamos? Que este carbono estaría unido a los dos grupos CH3, estos, ¿verdad? Que ya a los cuales ya estaba unido, solo que aquí lo moví un poco para que nos quedara, lo pudiéramos ver mejor. Siempre está unido a este carbono, ¿verdad? Solo que ahora, ¿qué pasaría con este carbono? Ahora este carbono no tendría solo un hidrógeno, sino que ahora tendría 2. Y siempre estaría unido a este grupo CH3, ¿verdad? Que es este de acá. Entonces, ¿qué efecto tiene, verdad? Este movimiento de este hidrógeno junto con su par de electrones de enlace. Que ahora este carbono ya solo queda formando 3 enlaces. Entonces, al quedar solo formando 3 enlaces, él es ahora el que tiene la carga positiva. Y hemos pasado por esta transposición de hidruro de un carbocatión secundario a un carbocatión terciario, ¿verdad? Y esto, pues, por lo que ya habíamos dicho en otro momento, ¿verdad? Pues yo hubiera esperado que vieran esto de la estabilidad de los carbocationes en orgánica 1. Los carbocationes terciarios son más estables que los carbocationes secundarios. Los secundarios son más estables que los carbocationes primarios y los primarios son más estables que el carbocatión metilo, ¿verdad? Entonces esto lo que implica es que, y esto no siempre se puede dar, ¿verdad? No todos los carbocationes secundarios podrían convertirse en carbocationes terciarios, pero si fuera posible, ese reordenamiento se va a llevar.
a cabo. Y es lo que íbamos a ver ahorita en esta presentación, ¿verdad? Entonces, es lo que les digo yo, lo que los científicos observaron es que, por ejemplo, cuando usted hacía reaccionar el cloruro de propilo con el cloruro de aluminio y luego lo hacía reaccionar con el benceno, nunca se formaba el cloruro de propilo, sino que siempre el que se formaba era el cloruro de isopropilo, ¿verdad? Y entonces hacían la reacción una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 10, 100 y siempre, nunca obtenían el cloruro de, nunca obtenían el propilbenceno, sino que siempre el isopropilbenceno, ¿verdad? Entonces eso fue lo que hizo cuando trataban, ¿verdad?, de explicar cuál era el mecanismo por el cual la reacción ocurría. Entonces decían, no, en el transcurso de esa reacción deberá de haber esta transposición de hidruro que les mencionaba yo, ¿verdad?, para formar un carbocatión más estable. Entonces, por ejemplo, en este caso, el cloruro de propilo es un haluro de alquilo primario, ¿verdad? Ya decíamos, los carbocationes primarios son tan inestables que es muy difícil que se formen en una reacción, ¿verdad? Pero ya los secundarios, como sería este caso, ¿verdad? Este carbono que tiene la carga positiva está unido a 2 carbonos. Estos son más estables que los primarios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se formaría este carbocatión secundario? Pues se forma por esta transposición que vemos aquí, ¿verdad? Que es lo que nos está indicando esta flecha, que se está moviendo el hidrógeno junto con su par de electrones de enlace hacia este carbono, ¿verdad? Ya los carbocationes secundarios sí se pueden aislar en una reacción, es decir, sí se forman, ¿verdad? Sí son especies lo suficientemente estables como para que se formen. Y entonces el electrófilo es este carbocatión secundario. Por lo que el benceno, a quien ataca es este carbocatión secundario y el producto que se forma es el isopropilbenceno y no el propil, ¿verdad? Como les decía, esto en aquello, ¿verdad? Intermediarios en los cuales pueda ser posible este movimiento de un átomo o un grupo de átomos. Podría ser, por ejemplo, un grupo metil, de hecho, es decir, no solamente podemos mover un hidrógeno, por eso aquí en la pizarrita, entonces les ponía que puede ser el movimiento de un átomo, como en este caso, o de un grupo, ¿verdad?, de átomos para formar un carbocatión más estable, ¿verdad? Bueno, así que eso es lo que son los reordenamientos. Ya vamos a hacer unos ejercicios para ejemplificar esto, ¿no? Luego la otra reacción es la acilación de Friedel-Crafts. Entonces aquí hay que tener cuidado, no confundirnos, ¿verdad? La alquilación, como les decía yo, implica la reacción del benceno con un haluro de alquilo, ¿verdad? La acilación implica la reacción con un haluro, pero de acilo, ¿verdad? Entonces aquí el grupo acilo es este carbono unido a un oxígeno por un doble enlace que está unido a una cadena R, ¿verdad? Entonces allá decíamos que el producto de la reacción de un benceno con un haluro de alquilo era un alquilbenceno. En este caso lo que se forman son acilbencenos, ¿verdad? Y aquí normalmente pues esto lo que va a implicar va a ser la formación de una fenilcetona, ¿verdad? Porque vamos a tener, bueno, este es el grupo funcional de la cetona y está unido a 2 cadenas, ¿verdad? Siempre se forma el haluro de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí sí yo siempre les daría, ¿verdad? Porque como no hemos visto todavía compuestos carbonílicos, no les puedo dar el nombre, así que siempre le puedo dar la estructura. Y si se fijan, el catalizador es el mismo, que es el cloruro de aluminio, ¿verdad? Y lo que se forma, pues como les decía, es el acilbenceno y el haluro del hidrógeno que corresponde, ¿verdad? Entonces esta es la diferencia, ¿verdad? Que se utiliza un cloruro de acilo en lugar de un cloruro de alquilo y el producto es una fenilcetona
que siempre va a ser menos reactiva que el benceno, porque ya dijimos que, o ya más o menos tendríamos que habernos estudiado, este carbono tiene una carga parcial positiva, ¿verdad? Por lo que son desactivadores, ¿verdad? Por eso decimos que estas fenilcetonas son menos reactivas que el benceno. El mecanismo, si ustedes lo observan, es bien parecido. Como los haluros de acilo también tienen un halógeno, estos de hecho son menos electrofílicos, ¿verdad? Que los haluros de alquilo, porque no solo el halógeno tiene par de electrones solitarios, sino que también el oxígeno tiene pares de electrones solitarios, ¿verdad? Entonces, el electrófilo se forma también cuando éste le dona sus pares de electrones al aluminio. El aluminio se une a ese cloro, ¿verdad? Como ya sabemos, igual, ¿verdad? Este carbono tiene una carga parcial positiva porque este enlace es polar y este también es polar, porque tanto el oxígeno como el cloro son más electronegativos que él, ¿verdad? Rápidamente este cloro jala los electrones hacia él para formar el electrófilo, que en este caso es el ion acilio, así se llama este electrófilo, ¿verdad? Y pues en el caso del ion acilio, el carbono pasa de tener una carga parcial positiva a tener una carga formal negativa. Por lo que el benceno viene y ataca, ¿verdad? A ese carbono con esa carga positiva, se forma el complejo sigma y luego el cloruro, semejante, ¿verdad? Que en la reacción de alquilación va a venir, va a remover este protón y va a restituir, ¿verdad? La aromaticidad. Y bueno, esas son las dos reacciones que nos hacían falta, ¿verdad? Entonces, primero se forma el ion acilio, luego el paso 2, que ya decíamos, es el ataque electrofílico para formar el complejo sigma, y luego vendría el paso 3, que es la desprotonación. Y con esto, pues, hemos terminado la presentación y el contenido para la evaluación. No sé si hay alguna pregunta de esto, de aquí a la presentación, antes de irme al libro. Ya con esto concluimos también, ¿verdad? El capítulo. ¿Alguna pregunta? No. No, ok. Bueno, entonces aquí en el libro, después de este ejercicio 17 que discutimos, viene el capítulo, viene la sección 7.15, ¿verdad? Que es el efecto de los sustituyentes en el pKa. Esta parte no la vamos a ver, así que no se preocupen. Y luego, pues ya viene el resumen, como les decía yo. Ya con esto, pues ya hemos concluido el capítulo y en los minutos que nos quedan, bueno, aquí está el resumen de las reacciones, ¿verdad? En el libro, que les puede también ahí servir para estudio. Aquí está la diferencia, ¿verdad? Entre lo que es la acilación y lo que es la alquilación. Bueno, entonces ya esto de los compuestos aromáticos ya habíamos hecho. De las estructuras, también ya hicimos ejercicios de estructuras. Bueno, de estos hicimos algunos ejercicios con este tipo 31, hicimos una. Ok, el problema 33. Sí, aquí lo tenía apuntado, el 33. Entonces, miren, el problema 33 dice así. Relacione los enunciados de la columna 1 con el sustituyente de la columna 2, seleccionando el que concuerda con la descripción del compuesto. Entonces, lean la columna 1 y vean los sustituyentes que tenemos aquí en la columna 2 y veamos a ver cómo están, si lo pueden hacer. Les doy ahí unos minutos para que la lean.
Todavía no. Bueno, vamos a ver. Entonces, aquí está la representación, ¿verdad? Porque aquí tenemos a Z, ¿verdad? Entonces, sustituiríamos Z por estos que están aquí y trataríamos de hacerlos coincidir. Bueno, si quieren, le voy a hacer una captura porque aquí no puedo unir, hacer las líneas de las uniones. La vamos a hacer aquí en la pizarra mejor para que ahí sí las podamos ver. Bueno, entonces aquí ya está en la pizarra, ya se la voy a proyectar. Todo lo estoy haciendo más grande. Bien, entonces aquí tendríamos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál de esos donaría electrones por inducción, pero no es capaz de donarlos o aceptarlos por resonancia? A ver, ¿quiénes dijimos? Solo hay unos que pueden donar por inducción. ¿Quiénes son? Ayer lo discutíamos. Los activadores débiles y desactivadores débiles. Ah, sí, pero los desactivadores no donan, los desactivadores aceptan. Los que donan son los activadores débiles. Ajá. ¿Y quiénes son esos? El número 4, Lee. Muy bien. El 4, pero ese ya ustedes ya deberían de saber. El grupo, el alquil tendrían que decirme y específicamente en este caso el etil, ¿verdad? Este grupo alquil sería el que podría donar electrones por inducción, pero que no es capaz de donarlos o aceptarlos por resonancia. Muy bien. ¿Quién sería uno que puede aceptar electrones por inducción y por resonancia? Bueno, o podemos pasar al tercero, ¿verdad? Y después dejarlo ahí. ¿Quién puede desactivar el anillo? Al anillo y es un director ortopar. Ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Estos son El bien bromo. muy bien, el bromo, ¿verdad? Ese sería, el bromo es un desactivante y es un director ortopara. Muy bien. ¿Quién aceptaría electrones por inducción? Los dona por resonancia y es un activador del anillo. El alcohol. Muy bien, el grupo OH, ¿verdad? El grupo OH. Miren que esto, aquí quizá la primera parte puede ser la que les creara un poco de duda cuando decimos que es un aceptor por inducción. Aquí es donde les digo yo que las bases de orgánica 1, no, las bases de general 1 son bien importantes porque, bueno, de hecho aquí lo voy a hacer así mejor. Recordemos que este anillo benceno, tenemos, el anillo está formado por átomos de carbono, ¿verdad?
Lo que pasa a veces es que cuando ustedes van moviéndose en las clases, como que van dejando atrás los contenidos de las otras clases, ¿verdad? Cuando lo que deberían de hacer, en vez de irlo borrando, es irlo sumando ahí. Lo que aprendimos en nuestras clases de General 1, esto que les he dicho yo, ¿verdad? Este enlace de acá, este es un enlace polar, ¿verdad? Es decir, el oxígeno es más electronegativo que ese carbono. ¿Y eso qué implica? Implica que este oxígeno tiene una carga parcial negativa y que este carbono tiene una carga parcial positiva. Pero otra forma de representar esto es utilizando los vectores, ¿verdad? Entonces, este vector es el que nos representa esto que hemos dicho aquí, que podría aceptar electrones por inducción. ¿Por qué? Porque sabemos que el oxígeno es más electronegativo que el carbono, ¿verdad? Que esto yo no lo había repasado porque es, como les digo yo, contenido de las clases de química general, pero deberían de poderlo haber incorporado, ¿verdad? Además de que dijimos que podía donar por resonancia y que activa. Bueno, muy bien. El inciso E, acepta electrones por inducción, pero no los puede donar o aceptar por resonancia. Bueno, creo que ahí están sus dudas ahí, ¿verdad? Con el inciso B y el inciso perdón, E. Entonces, aquí por este orden en el que nos tenemos, ¿verdad? Si nosotros imaginamos que el Z que está unido a este carbono es el nitrógeno, que a su vez está unido a 3 hidrógenos. Entonces ya hemos dicho, ¿verdad? Que en estas condiciones el nitrógeno tiene una carga formal positiva, ya tiene su octeto, ¿verdad? O sea que ya no puede aceptar, ¿verdad? Ya no puede aceptar porque ya tiene su octeto lleno. Tampoco puede donar, ¿verdad? Porque él no tiene pares de electrones solitarios. Pero lo que sí tenemos que estar claro era esto que les estaba explicando ahorita, que este nitrógeno es más electronegativo que este carbono. O sea, ese nitrógeno tiene una carga parcial negativa, este nitrógeno tiene una carga parcial positiva. En teoría, por inducción, al ser este más electronegativo, podría, ¿verdad? Aceptar electrones por inducción. No los acepta por resonancia porque ya él ya tiene su octeto lleno. Pero por este hecho de que es más electronegativo, sabemos que los electrones están más en dominio de este nitrógeno que en dominio de este carbono, ¿verdad? O sea que ahí, en el caso del inciso E, el inciso E sería este ion amonio, ¿verdad? El NH3 más. Por lo que el inciso B nos queda aquí, ¿verdad? Tendría que ser el grupo nitro. Y ahorita ya lo vamos a explicar, ¿verdad? Por qué esas condiciones que nos describen ahí aplican para el grupo nitro. Entonces, bien, hemos dicho que en este grupo nitro, este nitrógeno está unido a un oxígeno que tiene 3 pares de electrones solitarios y una carga negativa, ¿verdad? Y que está unido por un doble enlace a otro oxígeno. Entonces, bien, y que él tiene una carga
positiva, ¿verdad? Este es el grupo nitro, esta es la estructura del grupo nitro. Entonces nos dice, acepta electrones por inducción. ¿Por qué puede aceptarlos por inducción? Por lo mismo que hemos explicado para este grupo NH3, ¿verdad? Este nitrógeno es más electronegativo que el carbono. Entonces, este par de electrones están más cerca del nitrógeno de lo que están del carbono. Por eso es que los puede aceptar por inducción. Pero también los puede aceptar por resonancia, ¿verdad? Porque este oxígeno que está aquí es más electronegativo que el nitrógeno. Entonces los van así jalando como la cuerda, ¿verdad? Entonces, este par de electrones del anillo podría desplazarse hacia acá y el par de electrones pi podrían ubicarse en el átomo de oxígeno, ¿verdad? Entonces eso nos llevaría a otra estructura de resonancia, ¿verdad? Donde ahora este carbono estaría unido por un doble enlace a este nitrógeno. Siempre está formando parte del anillo, ¿verdad? Este doble enlace mantiene igual. Este también, ¿verdad? Aquí lo que tendríamos que estar claro es que este carbono de acá, que está unido a un hidrógeno, ahora solo quedaría formando 3 enlaces, ¿verdad? Así que él quedaría con una carga positiva. Este carbono sigue formando sus 4 enlaces, o sea que está neutro. Este nitrógeno sigue formando 4 enlaces, solo que ahora son 2 enlaces con el carbono y un enlace con cada uno de estos oxígenos, ¿verdad? Y ahora, entonces, ¿qué pasa? Estos 2 oxígenos tienen carga negativa. Entonces, miren que los ha aceptado por resonancia porque eso nos permite formar, ¿verdad? O tener otra estructura de resonancia para este mismo. Entonces, aquí habíamos dicho, este es neutro porque tiene una carga positiva que se cancela con una carga negativa. Este también es neutro, ¿verdad? Porque ahora tenemos 2 cargas positivas y tenemos 2 cargas negativas. O sea que las 2 cargas negativas se cancelan con las 2 negativas. Y por eso es que esta descripción del inciso B con quien se corresponde es con este grupo nitro. ¿Queda claro? ¿O hay alguna pregunta? Jóvenes. Está claro. Ah, Está claro. ¿está claro? Ok, muy bien. Bueno, pues entonces eso sería todo por hoy. Si se recuerdan, habíamos dicho que vamos a la evaluación el próximo miércoles, ¿verdad? A la universidad presencial.